Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos eh, trabajo con la población infantil. Saludos. Hola amigos de Asoam Estéreo y amigos de la lectura, de la literatura, de la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera. Este es Letras Resonantes. Mi nombre es Oscar Belón y en esta ocasión los quiero acompañar hablándoles acerca de la directa relación que existe entre la literatura y los videojuegos. Los videojuegos, aquellos jueguitos que surgieron a finales de los 60, comienzos de los 70 con una interacción lograda, pues como algo que siempre se anheló desde las ciencias de la informática, con unos simples códigos. Ya para los años 80 el apartado sonoro y gráfico pues avanzó. En los 90 está la famosísima guerra de las consolas Nintendo y Sega, y ya para lo que es el siglo XXI, entonces estamos hablando acerca de una tecnología que se convierte en una industria mucho más potente incluso que la cinematográfica a nivel económico, cobertura. Surgen también pues las otras dos empresas, se va Sega, se va Atari y surge lo que es Microsoft con Xbox y Sony con PlayStation. Pero remitiéndonos a la historia de los videojuegos, la historia social como tal, mm, lamentablemente no tuvieron un buen recibimiento desde su inicio. Siempre se les tildó peyorativamente como incitadores de la violencia, como herramienta del ocio, desaprovechamiento del tiempo libre, sedentarismo, especialmente pues con los más pequeños de la casa. A lo largo y ancho del tiempo que les narraba, pues también, pues por el lado positivo se ha demostrado sus aportes a la educación, incluso pues a la transformación social. Mm, y ya para el tiempo en el que nos situamos, en el siglo XXI, pues no hay duda de que los videojuegos están dotados de un gran argumento. Un escritor está detrás de cada juego en el cual crea un cosmos, un universo lleno de una percepción, una riqueza cultural, una percepción del mundo, incluso teológico. Y pues es la segunda industria cultural en términos económicos después de la editorial. No solo por eso su alianza, sino que pues vamos a ver cómo esa complicidad tiene unas vertientes bien interesantes. Em, para empezar, quiero hablarles acerca de un juego que pues si bien puede tener algo de lo literario, se posicionó como una unidad, adquirió su identidad desde lo que es todo un universo con dotes, vuelve y juega, literarios, y trascendió a publicaciones literarias. De por sí, y lo digo de acuerdo a estadísticas, a conceptos y también en mi opinión personal, el juego número uno, la saga, la franquicia número uno, pues hasta donde se tiene conocimiento, sigue siendo Zelda. Zelda de la empresa japonesa Nintendo, que surge por allá en 1986. Es una franquicia que también incluyó una serie animada que fue transmitida en 1989
influyó para que salieran mangas, novelas y libros, todo bajo la licencia de la empresa Nintendo. Em, el señor Miyamoto, quien también aportó grandemente para la creación de Super Mario Bros., usó su infancia como principal fuente de inspiración. Tomó como punto de partida ese sentimiento de aventura que le inspiraba a correr en su casa y en los bosques de Kioto, para luego transmitir dichos sentimientos en lo que se convertiría el primer juego de Zelda. La serie en general está construida de una forma que sigue casi al pie de la letra el viaje del héroe, que eso fue presentado por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, escrito en 1949. eh, y los 12 pasos que propone el libro son seguidos casi al pie de la letra por varios títulos de la franquicia Zelda, principalmente pues los de las consolas de sobremesa, las consolas caseras. Por ejemplo, lo más claro lo podemos notar en Twilight Princess y Skyward Sword, los cuales están estructurados de cierta forma para pegarse a los pasos de Campbell y se asemejan a novelas como La Odisea de Homero. Toda una travesía llena de lucha contra seres inimaginados. En ambos juegos, el héroe es forzado a salir del entorno que conoce y aventurarse en lo desconocido para rescatar a la persona que atesora. A pesar de que el objetivo tiene que ser, por motivos lúdicos, destruir al mal, recuperar a la chica y salvar al reino desde un punto de vista más simple es regresar a su hogar, sea Ordon o Skyloft, respectivamente, de acuerdo a Twilight Princess y Skyward Sword. Link, nuestro personaje principal, que es como una especie de guerrero, elfo, duendecillo, por decirlo de alguna manera, añora regresar a su vida simple junto a Ilia, o Zelda en este caso. Conoce mentores, enfrenta a su muerte y supera retos, em, tras de los cuales renace. En Skyward Sword, el pueblo de Skyloft está construido de una forma similar a Hobbiton de El Señor de los Anillos, con casas tipo madrigueras. El calabozo Stone Tower Temple de Majora's Mask es una referencia a la Torre de Babel, al igual que en la Biblia la inundación de Maker y Phantom Hourglass es causada por las diosas para limpiar el mal de Irule. Y en The Twilight Princess es el rey Midas. Kakariko Village toma inspiración del salvaje oeste. La cultura de los gerudos tiene influencias del Medio Oriente. La raza de los Rito en The Windmaker es asociada con los pueblos de los Andes por su forma de vestir. La música con un énfasis en la flauta y el hecho de que viven en las montañas. Pese a todas estas referencias de la cultura occidental, The Legend of Zelda ha sido influenciado por un elemento en particular que casi nadie toma en cuenta, especialmente fuera de Japón. Para nosotros de pronto es desconocido el término shintoísmo, que pues si lo pudiéramos traducir sería algo así como el camino de los dioses, o kami, que se define como espíritus, esencias o deidades, y es parte del folclore japonés asociado con la religión, en donde se busca proteger a la naturaleza. Dentro del juego vamos a ver esa eterna devoción de nuestro héroe por la madre naturaleza. Em, Gracias a que The Legend of Zelda es una serie con tantos elementos de diferentes culturas, es fácil para nosotros poder relacionarnos con su historia. Aunque el Shinto es exclusivamente japonés, toda esta devoción hacia la naturaleza no es única de los nipones. Asimismo, Shinto puede ser la estructura que rodea a Zelda, pero los elementos pequeños son los que forman el cuerpo completo de la serie. Las influencias que ha recibido de varias tradiciones shintoístas están lejos de ser monolíticas y es solo uno de los tantos instrumentos en la sinfonía de fondo para cada juego de Zelda. Recordemos Ocarina of Times, que también ha sido catalogado dentro de los más grandes juegos de toda la historia. Tiempo después, ya en el 2011,
surgió el libro Hyrule Historia, que contiene la cronología oficial de la serie, la cual señala que existen tres líneas cronológicas diferentes que surgen a partir de Ocarina of Time. Sin embargo, este no es el primer juego en el canon que le preceden Skyward Sword, cuya historia relata la era de la diosa Ilia en Altaria, de Minish Cap y Four Swords, que ocurren en el recién constituido Hyrule, donde surge el monstruo Bati. La cronología publicada en el libro es precedida por un texto en el que se estipula que la información fue proporcionada por historiadores de Hyrule. Esta es la historia que ha ido pasando de generación en generación entre vosotros humanos, dice la historia. Em, y ahí pues ya se muestran dos líneas cronológicas de tiempo, ya que pues los seguidores de la saga, de la franquicia, alegaban eso, que ya después de salir tantísimos juegos para NES, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii U, Nintendo Switch, no olvidemos la Game Boy Color, Game Boy Advance, la Nintendo 2DS, 3DS, etcétera, etcétera. Pues como que era un rompecabezas que no encontraba su norte. Y aquí pues ya, gracias a esta publicación, que se la recomiendo también, es como es una enciclopedia como tal de Zelda. Entonces podemos ver cómo increíblemente un juego origina lo que es el material bibliográfico. Un material que pues despeja esas dudas respecto a su identidad. También, pues, cabe la pena resaltar parte como de la génesis, que es el prólogo como tal de la historia de toda esta saga de Zelda, que dice: hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Era un lugar hermoso, de verdes bosques y enormes montañas donde reinaba la paz, pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en las tinieblas y cuando el pueblo había perdido casi toda esperanza, apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes. Con su misteriosa espada, el joven sepultó al villano y le devolvió al reino la luz. Como venía de otra época, el villano que el héroe había sepultado resurgió de las profundidades de la tierra. El pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino, pero el héroe no apareció. El pueblo, indefenso ante ese enorme poder, solo podía rezar y encomendar su destino a los dioses. ¿Qué habrá sido de aquel reino de la leyenda? Nadie lo sabe. Aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún se respira en el viento, en una remota isla cuando los hijos varones llegan a cierta edad. Los celebran vistiéndoles con ropas verdes para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda, aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas. Este es el contexto inicial de The Wind Waker, el juego de Zelda que salió para la consola GameCube e incluso después para la consola Wii U, original del año 2003. Este juego em, debutó, pues le fue muy bien. La historia del juego se desarrolló por primera vez en un archipiélago de un vasto océano, 100 años después de los acontecimientos relatados en Ocarina of Time de Nintendo 64. Saga que, como les decía, pues sigue siendo número uno. En el top de los mejores videojuegos siempre se ha tenido el debate de cuál es el mejor de toda la historia, si Ocarina of Time o Super Mario World de Super Nintendo. Pero lo claro es que el liderazgo siempre lo va a tener, no solo históricamente, sino a futuro, la empresa Nintendo, que pues ha mediado, ha, ha promulgado ir mucho más allá de un juego. em, y lo que decía al inicio acerca de estos componentes educativos y sociales, siempre lo ha desarrollado, pues no completamente evadiendo en algunos casos la violencia, pero sí al menos
replanteando ciertas condiciones jugables que son muy únicas como este juego Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 que la banda sonora pues al día de hoy sigue siendo muy recordada. Vamos a oír esta pieza que es Great Fairies Fountain, que es algo así como la fuente del gran hada de Ocarina of Time. Bueno, y continuamos con los videojuegos y la literatura. Les cuento que son muchos los que reniegan pues esta relación de la que estamos hablando hoy, debido pues al desprestigio también que habíamos dicho, en que pues los videojuegos siguen siendo algo como que no merece una catalogación de ser algo culto, como que realmente no le aporta a la sociedad o que es algo simplemente de niños, unas lucecitas en una pantalla que lo que hacen es gastar el tiempo, pero pues parece que estas opiniones van cambiando. Para muestro de ello, el profesor de teoría literaria y literatura comparada de la Universidad Carlos III, David Conte, de España, dice, lo que ahora llamamos séptimo arte también nació como una atracción de feria para ir derivando con el paso de los años a una forma de narración. No podemos ignorar eso. Es decir, se refiere al cine. Decía Borges que el cine era una pérdida de tiempo también en su crítica que nunca soportó a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, gran crítico de cine, pero bueno, eso ya es un tema netamente literario. Volvemos a los videojuegos, dentro de los que otros llegan a un punto más allá y de los críticos y se atreven a afirmar que los videojuegos son un nuevo tipo de literatura. Bueno, lo cual también puede ser una afirmación arriesgada, pues porque debemos tener en cuenta que hay otros medios audiovisuales como el cine, del que estaba hablando, la serie de televisión, con una carga narrativa fundamental y no son considerados literatura. Sin embargo, ahora vamos a hablar acerca de unos juegos que están basados directamente en la literatura. Es el caso de Tom Clancy. Tom Clancy como tal, pues fue un autor estadounidense que se hizo famoso por sus novelas policíacas, cargadas de tramas políticas, contextualizadas en el mundo del espionaje y de la inteligencia militar. Fue conocido por todo este tema de los espías, por ejemplo, la novela La Casa del Octubre Rojo. Por su parte, Ubisoft, que es una empresa dedicada a los videojuegos, una empresa canadiense, franco-canadiense, adquirió los derechos de Rainbow Six, una de sus novelas más populares, y pues ha venido sacándole provecho a lo largo de los años con la serie Tom Clancy Rainbow Six para PlayStation 4 y para Xbox One, que se proyectan para PlayStation 5 y la siguiente consola, la Xbox Series de Xbox. Em, Compuesta por más de 30 juegos, esta saga pues ha conquistado también en el modo PC. Además, al nombre de Tom Clancy se ha visto ligado muchas veces otra serie de la compañía como Tom Clancy Splinter Cell o Tom Clancy N War. Este Splinter Cell ya venía desde la primera consola de Xbox y PlayStation 2 y también incluso en los celulares ya hace tiempo un juego de shooter en primera persona, de disparar.
que aunque no adaptan ninguna novela suya, están basadas en ideas del autor, como les decía, pues dentro de esos derechos que adquiere esta compañía franco-canadiense, pues también le sacan provecho a las ideas de este gran autor norteamericano. Es así como Clancy encontró en la industria del videojuego un nuevo mercado para sus historias de espionaje y terrorismo, pues de carambola, y fue uno de los autores pioneros en dar el salto a este nuevo tipo de narrativa como tal. También está el caso de un juegazo, un juego que, que tiene bastantes seguidores. Al día de hoy, pues ya ha salido serie. Se trata de The Witcher o El Hechicero, que está basado en la serie de libros denominada La Saga del Brujo de Andrzej Sapkowski, que empezó como una colección de historias cortas. El éxito de esta saga, de las novelas completas que siguieron a los dos libros de historias cortas iniciales, pues dieron al autor y a la serie el estatus de culto en su tierra natal, en Polonia. Y no fue hasta que se lanzó la primera aventura jugable de Geralt en 2007 que empezó a popularizarse más allá de un círculo reducido de lectores. Como tal, entonces estamos hablando de 7 novelas. Las dos primeras, El último deseo y La espada del destino, no son más que una recopilación de relatos protagonizados por Geralt, y en ellos pues se nos introduce a ese universo del hechicero, poblado de razas, de criaturas mitológicas. Se nos presentan reinos, ciudades como Sintra, Rivia o Tameria. Es en las 5 últimas, conocidas como la saga de la sangre de los elfos, donde arranca la trama central de las novelas. Y el último libro de la colección, La Dama del Lago, fue publicado en 1999 y deja la historia en el punto exacto donde arrancan los juegos, cuando Geralt pierde sus recuerdos. Por lo tanto, la trilogía desarrollada por, en este caso, la compañía CD Projekt Red Studio, es una secuela que amplía ese universo de The Witcher y ahonda en la historia de estos personajes tan característicos. El caso de The Witcher es especial, ya que su salida como videojuego no solo fue un éxito de su desarrolladora, pues la publicidad a nivel internacional de los juegos supuso un aumento considerable de la popularidad de la saga de novelas que día a día pues se encuentran entre las indispensables de los amantes de la fantasía. Entonces, vuelvo y digo, es como una montaña, es como que empieza a basarse el juego a partir de una novela, y el juego llega a una cúspide en la que le proyecta mayor fuerza, mayor perspectiva a esa novela, y miren el caso que llega a ser una serie incluso. Y si de éxito se trata, pues la saga Assassin's Creed eh, parece que no tuviera fin, parece que eh, los fanáticos que se cuentan por millones en todos los rincones del mundo cada vez piden más y se les está dando gusto en estos viajes en el tiempo. Pero más o menos, ¿de qué se trata eso? Bueno, pues los juegos que hemos, de los que hemos hablado hasta el momento, son más o menos adaptaciones directas de un libro, pero es que hay muchos juegos completamente originales que deben parte de sus ideas a trabajos literarios. En este caso, Assassin's Creed, pues de acuerdo a la productora, que es de Jade Raymond, el primer Assassin's Creed estaba inspirado por la novela de 1938 de Vladimir Baltok Alamut. La novela ambientada en Alamut, que era una fortaleza persa real localizada a 100 kilómetros de donde hoy se ubica Teherán, la capital de Irán. A principios del siglo XI, esa fortaleza del Alamut estaba controlada por un misionario llamado Hassan y Sabat y sus asesinos. Todos estos hechos históricos usados en la novela Alamut y después adaptados al universo de Assassin's Creed, pues imagínense la proyección que han tenido. Una línea de la novela dice algo así como: nada es una absoluta realidad, todo está permitido. Es usada casi palabra por palabra en el juego. Nada es verdad,
todo es permitido. Quitando los elementos de ciencia ficción, Assassin's Creed es ficción histórica, por lo que tiene sentido que el libro en el que se basa tenga raíces históricas. Como para entender un poco mejor, bueno, me permito leer una explicación de la base histórica del juego, ya el contexto. Mm, Realmente hay un personaje que se llama Desmond Miles como protagonista principal. Miles es el último descendiente de un extenso linaje perteneciente a la milenaria hermandad de los Hashashins o asesinos. Pero a pesar de haber sido educado como uno más de la hermandad, Miles decide abandonarla en pos de una vida tranquila y normal como encargado de la barra de un bar. No obstante, la megacorporación Abstergo Industries, que no es otra cosa que la encarnación moderna de la legendaria Orden de los Caballeros Templarios, conoce el secreto de Miles y decide secuestrarlo. El objetivo de Abstergo Industries es obligar a Miles a usar un dispositivo denominado Animus, el cual le permite tener acceso a sus recuerdos ancestrales a través de su ADN. Con ello, Abstergo pretende desenterrar la localización de unos poderosos artefactos denominados fragmentos del Edén, los cuales les otorgarían un poder ilimitado con el cual pues poder dominar el mundo y cambiar su destino. Pero en el último momento, Miles es rescatado por unos miembros de la encarnación moderna de la Hermandad de los Asesinos y llevado a un lugar seguro. Desmond acepta colaborar con la hermandad usando su propia versión del Animus, el Animus 2.0, con el fin de localizar los fragmentos del Edén antes que Abstergo Industries. Entonces, a eso me refería, a ese viaje en el tiempo, em, de cómo a través de la memoria, del ADN, vamos a viajar a diferentes eras que fueron totalmente pues verídicos esos hechos que vamos a observar ahí. Vamos a interactuar incluso en el Renacimiento italiano con el maestro Leonardo da Vinci. Vamos a ir a la antigua Roma, al antiguo Imperio Romano. En fin, incluso este videojuego inspiró una película. En este caso, en la película se viaja a España. Película súper recomendada del año 2016. Una locura esta historia. Por ahí vemos a Jeremy Irons en la película. La película está protagonizada por Michael Fassbender. Y pues, como les decía, se ambienta en España. Entonces, en este caso, vamos a cobrar el físico de un personaje que se llama Aguilar, a finales del siglo XV. Pues Andalucía durante la Guerra de Granada, em, pues nos va a ubicar ahí como Aguilar de Nerja, se llama este personaje, que es aceptado en la hermandad de asesinos y está asignado a proteger al príncipe Ahmed, de Granada de los Caballeros Templarios. En 1986, el adolescente Callum Cole Lynch encuentra a su madre Mary asesinada por su padre Joseph, un asesino moderno. Hombres armados liderados por Alan Rickyn, de Abstergo Industries, vuelve y juega la industria esta, de los templarios, llegan para capturar a Joseph, quien convence a su hijo para que escape. Recomendadísima esta película. Y como les decía, pues Assassin's Creed tiene toda una trama, pues que yo creo que es casi que obligatorio verlo, palparlo, experimentar este juego para que ustedes puedan viajar así a otras generaciones. En su haber, pues son bastantes juegos, pero pues al día de hoy sí se sigue destacando el Assassin's Creed 1, el 2 del Renacimiento que decía, Brotherhood, Revelations, el 3 de la Guerra de Secesión estadounidense, Black Flag, Rogue, Unity de la Revolución Francesa, Syndicate, Victoriano en Inglaterra, siglo XIX, Origins, Odyssey, y, bueno, en fin, para las consolas portables también están las versiones especiales, Liberation, eh, mejor dicho, para todos los gustos. Entonces, Assassin's Creed, muy interesante, la proyección
y lo que decía también, pues permite el acceso al conocimiento de la historia, de esa historia que nos explicaron de una forma en la primaria. Aquí, aquí la podemos experimentar de otra forma, casi que en carne propia. En la introducción de los juegos se hace la advertencia de que el grupo creativo de esta empresa franco-canadiense pues es de una mente muy abierta, es un grupo mixto con diferentes creencias religiosas, de diferentes orígenes, de los 5 continentes, entonces recomendadísimo, de verdad, Assassin's Creed. Y de esta manera, pues quiero agradecerles. En otra oportunidad seguiremos hablando acerca de esa relación que existe entre los videojuegos y la literatura. Los videojuegos, algo más que un juego. Claro que sí, al día de hoy y con esa proyección a futuro, tal vez llegaremos al punto en que nos meteremos de alguna manera ya en un juego más allá de la realidad virtual, más allá de una pantalla, tal vez a través de lo sensitivo, no sé, pero vale la pena experimentar y entender esto como un arte, al igual que el cómic que se sumaron a las 7 artes, como una forma, como una expresión de lo que somos como sociedad, del alcance que tiene nuestra creatividad y claro que sí. Entonces, recomendadísimos estos videojuegos desde la parte argumentativa que también tiene su dote literario. Muchas gracias. Agradecemos a las personas que nos escucharon, también a las personas que hacen parte del equipo de profesionales de la emisora Soda Misterio. Hoy nos acompañó la Escuela de Literatura con su programa de radio Letras Resonantes. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube